Buenas tardes, estamos esta tarde con Iván Díaz y el motivo es de su presentación del libro Los Pistoleros en Córdoba, invitado por la Cátedra de Memoria. Iván Díaz nació en la línea de la Concesión en 1979. Se trasladó a Sevilla para cursar sus estudios y estuvo hasta 1997, donde ha residido la mayor parte de su tiempo. También ha vivido en Ciudad de México y Buenos Aires. Allí se casó y tuvo 2 hijos. Como geógrafo urbano escribió varios libros y pasó por diversas universidades. Actualmente es profesor en la Universidad de Sevilla. Ha ilustrado cuentos infantiles como Alí en el país de las alcantarillas y El niño y la bomba, y materiales didácticos también de carácter histórico, como Acercarse a Blas Infante o La Asamblea de Ronda. Todo publicado por Atrapasueños. Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Iván Díaz y estamos encantados de que así sea. Hola Iván, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Iván, he estado hojeando un poco tu libro, ¿no? Yo no tenía conocimiento de que el movimiento anarquista hubiera tenido, a pesar de que yo sé que a principios del siglo XX, ya en la provincia de Córdoba y en toda la zona donde arraigó más el anarquismo, vinieron hasta personajes importantes del anarquismo ibérico, ¿no? O del anarquismo español, ¿no? Me parece que Rosa Claramunt estuvo por aquí en Córdoba, en Posada, en Puente Genil, estuvo. Es decir, aquí hay una zona muy característica de pueblo que se le llama el cinturón rojo de Córdoba, ¿no? Que empieza por Palma, sigue Nachuelos un poco menos, Posada, Almodóvar. En Almodóvar hubo un asentamiento de anarquistas muy, muy potente. Luego podemos pasar a Espejo, Castro del Río. Toda esta zona fue importante en el tema anarquista. Entonces yo no sabía que en Sevilla había tenido esta raíz en las corralejas o en los corrales, ¿no? Como he visto aquí. ¿Por qué se desarrolla allí el anarquismo? Sí, bueno, el anarquismo es importante en toda Andalucía, ¿no? Entre el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX, ¿no? Hay como bueno, no sé, un pequeño siglo revolucionario andaluz en el cual el anarquismo es muy potente, sobre todo quizás más que nada en Andalucía occidental, pero sin duda en Córdoba y Sevilla podríamos decir que bastante a la par. Es verdad que Córdoba dentro de la historiografía es muy importante, ¿no? Porque este libro sobre el trienio bolchevique se centraba en el caso de Córdoba, ¿no? El trienio bolchevique andaluz se identifica con el caso de Córdoba, pero bueno, en general todo lo que es la zona rural desde el Valle del Guadalquivir, ¿no? Y sobre todo del curso medio y bajo, ¿no? Digamos de la Baja Andalucía, pues es el anarquismo importantísimo y muy antiguo. Pues yo creo que la primera asociación carbonaria de tipo libertario que se localiza, ¿no? Y que acaba con 8 de sus miembros, creo, pasados por Garroteville, fue en Araal, de hecho, ¿no? Que es esa campiña que, bueno, está en la provincia de Sevilla, pero morfológicamente, culturalmente, esas divisiones tampoco tienen mucho sentido. En el caso el caso del cómic es un poco sobre todo las luchas urbanas, ¿no? El conflicto urbano, que es un poco distinto al ámbito rural. El anarquismo andaluz se vincula históricamente a la cuestión rural, a los jornaleros, a los campesinos sin tierra, y en general, más allá del anarquismo, todo lo que es viene ya de lo que se llama el espartaquismo andaluz, ¿no? Y en el caso del tejido urbano, pues tiene que ver más ya con otro tipo de cuestiones. En el caso de Sevilla, con el crecimiento de la ciudad, porque en Ciudad de Córdoba, por ejemplo, también hay levantamientos
importantes, ahí, ¿no? En ese marco del Sí, trineo sí, sí. bolchevique, sobre todo. Pero en los casos de las grandes ciudades, pues tiene más que ver con la migración del campo a la ciudad, generalmente para el trabajo, unas ciudades que a lo mejor no crecían tanto, pero aunque en algún momento han llegado a ser bastante dinámicas. En el caso de Sevilla tiene todo un proceso, un periodo de fuerte industrialización en el último tercio del siglo XIX, y en general todas las grandes ciudades andaluzas, cuando se implanta el ferrocarril, viene asociado a determinados tipos de fábricas, se absorbe mano de obra, y sobre todo la construcción absorbe mucha mano de obra. Ya luego con la exposición del 29 en Sevilla, pues más todavía, son oleadas migratorias muy importantes. Esas son migraciones del campo a la ciudad, gente que viene del campo, probablemente con una cultura organizativa y política ya propia, y que trabaja en esos lugares, y que va a vivir a los barrios, a los arrabales, a los barrios populares de la ciudad, donde se hacina en lo que has llamado, como era, Corraleja, o Sí, cómo es. Corraleja, sí, sí. Vamos, Corraleja. Se dice en Córdoba, y en Sevilla son corrales de vecinos. corrales de vecinos, pero yo había estado y le llamaban Corraleja, aquello. No sé por qué, no. Ajá. A mí, y entonces a Y mí Corraleja no lo he escuchado. se me ha venido a la cabeza el tema de Ah, Corraleja. Sí, sí, pero sigue, sigue, no te. yo había escuchado lo de Corralas en Madrid, ¿no? Sí, Corrales es más Madrid, eso es más Castilla, ¿no? Y aquí sí lo había escuchado Corrales. sí, Y en la línea, por ejemplo, son corrales también, son también. corrales de vecinos. Sí, el corral de vecinos es la forma de alojamiento popular digamos, urbana, ¿no? O semiurbana, pero es muy común tanto en las grandes ciudades como en las ciudades medias y ciudades pequeñas, agrovillas andaluzas, donde se concentra más población, lo que absorbe la migración, digamos, lo que absorbe el crecimiento popular. En primer lugar, cuando no es la autoconstrucción, es el corral de De vecinos. vecinos, sí. Sí, Aquí, en el caso de la línea, son corrales de una sola planta, generalmente son morfológicamente distintas, sí, pero sí, la lógica es la misma. sí, sí, sí. Eh, mm, yo he visto que tú has escrito también Ali en el país de las alcantarillas, que son cuentos infantiles, ¿no? Pero Sí. entonces, cuando veo esto ya es, por qué escribes este libro con el título de Los Pistoleros? Bueno, este Ajá. libro, o este cómic, Sí. sí, a ver, En relación a lo que había hecho antes, bueno, una de las razones es para visibilizar esas cosas que, bueno, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia urbana, de las ciudades, de las pequeñas y grandes, las ciudades andaluzas, sobre todo, y bueno, era un poco una excusa para reflejar un momento que es clave en el desarrollo de esas ciudades, y también bueno, clave a nivel político y social, como es bueno, los años 20 y ese periodo un poco entre ese auge político del trineo bolchevique y un nuevo auge político que se va a dar ya con la Segunda República. Y bueno, ahí en mi carrera como dibujante, lo digo riéndome un poco, bueno, yo generalmente casi siempre las cosas que he hecho ha sido por encargo, ¿no? He colaborado mucho con Atrapasueños, como decía, que bueno, está ahí tiene un pequeño espacio, ¿no? Ahí en Córdoba también, en el sí, mercado social. Joaquín, ¿no? Que es un buen amigo. Y son trabajos que he hecho, bueno, ya digo, por encargo principalmente, cosas que iban saliendo, que eran necesidades, hacía falta un dibujante, pues ahí me he apuntado yo. Yo no he llegado a formarme como dibujante, me he autoformado totalmente, dibujo desde que tengo uso de razón, siempre me ha apasionado, me encanta el dibujo, he procurado actualizarme, no dejarlo, y bueno, pues por ejemplo esos trabajos pues me han ayudado mucho a seguir haciendo lo que me gustaba, y son proyectos en los que, bueno, pues he tenido más o menos implicación, generalmente bastante implicación, porque eran proyectos muy interesantes, ¿no? Ahí he mencionado de la Asamblea de Ronda, un librito sobre Blas Infante que sacamos, y el cómic era un capricho individual, ¿no? Prácticamente era una cosa como que tenía que hacer. Yo soy muy aficionado al cómic, nunca había hecho un cómic porque, bueno,
igual lo que hay más necesidades o lo que hay más interés, ha habido más interés en los círculos en los que me he movido en sacar, pues eran eso, o materiales didácticos o de difusión o cuentos, otro tipo de cosas, ¿no? Y el cómic es un medio que a mí me encanta personalmente, me apasiona y bueno, quería hacerlo, ¿no? Quería, ahora que tengo los niños un poquito más grandes, pues me he dedicado un poco he podido hacer eso, ¿no? Y mi idea es seguir haciéndolo, como un poco a mi ritmo, siendo consciente de que, bueno, es muy complicado en este país pues dedicarse profesionalmente y vivir del ámbito del cómic. Tampoco es mi intención, pero bueno, poder ir sacando esto porque cómic porque me gusta el cómic, porque me apasiona el cómic, y dentro del cómic pues utilizar ese medio para sacar temas que me inquietan, que me gustaría que se vieran, como lo que viene en los pistoleros, que eso que tiene que ver con contextos sociales, con contextos políticos, con contextos urbanos, con lugares que son para mí muy, muy interesantes, como, ¿no? El libro está entre el centro histórico de Sevilla y la línea de la Concepción, acontecimientos de los que se sabe poco muchas veces, como es la propia cuestión del pistolerismo en Andalucía, que aparece generalmente pues eso, opacado por la mayor sonoridad que suelen tener los acontecimientos que se dan en otras partes de España, y bueno, pues el pistolerismo se asocia mucho a Barcelona, Sí. Cataluña, y pues también hay un periodo de pistolerismo y de violencia política importante en ese periodo en Andalucía. Espera, te quiero preguntar hacer un poco de... cuando hablas de pistolerismo o los pistoleros, porque, y además te oí comentarlo, el pistolerismo es lo que utiliza la patronal, sobre todo en Cataluña, para, digamos, controlar o arrasar con los movimientos obreros, sobre todo anarquistas, que eran muy fuertes allí, ¿no? ¿O te refieres los pistoleros aquí? Yo con los pistoleros me refiero a los pistoleros aquí, ¿no? El pistolerismo es un fenómeno que se da en diferentes partes del Estado, y que en el caso de Andalucía tiene bastante peso en Sevilla y Málaga. Hay periodos en los que hay mucha violencia política, hay muchas armas. Lo que pasa es que generalmente pues se conoce más Cataluña porque hay más gente haciendo... Bueno, también era una ciudad más grande, Sí. más industriosa, probablemente tendría más peso. Pero bueno, aquí también tiene mucho peso y se suele saber poco, tenga más peso, tenga menos peso, en general de las cosas que pasan aquí se suele saber menos, porque, en mi opinión, porque hay menos gente haciendo cosas sobre eso y menos gente interesada en rescatar la memoria. En cuanto a los pistoleros en sí, la cuestión de si eran de la patronal o no, sí, evidentemente el pistolerismo se refiere en primer lugar al pistolerismo de la patronal, pero bueno, yo quería utilizarlo para ambos, ¿no? Para el pistolerismo de la patronal y el pistolerismo anarquista que se enfrenta a los pistoleros de la patronal. Hay un debate ahí porque los anarquistas de la época, y esto fue el editor el que me lo comentó y con el que lo debatimos, como el término pistolerismo era un término muy despectivo, entonces preferían utilizarlo para referirse al pistolerismo patronal, y de hecho para los grupos armados anarquistas preferían utilizar el término terrorista, que curiosamente hoy día está bastante más estigmatizado que el de pistolero. Por otro lado, el llamarlo pistoleros también tiene que ver pues con un gusto personal. Yo con el cómic sobre todo a mí me gusta mucho el western clásico, ¿no? Y quería darle un poco ese gusto. Quería hacer un western en los años 20 en la frontera de la línea de Gibraltar, y el término pistoleros pues me parecía correcto, me parecía adecuado, evocador. ¿Sirvió la frontera entre el Peñón, ¿no? Entre el Peñón y la línea, sirvió para el desarrollo del pistolerismo allí? Bueno, el pistolerismo se produce en mayor medida en las ciudades más grandes. Ya te digo, en Sevilla y Málaga es donde se dan más episodios de pistolerismo, incluido
llamémoslo pistolero o no, incluidos grupos armados de carácter anarquista organizados, ¿no? Pseudo organizados. Luego lo que pasa es que la violencia política con la que se suele referir al pistolerismo, que pues se produce en todas partes. Y en el caso de la línea, o en el caso de la bahía, sí hay muchos acontecimientos violentos en torno a esa fecha y posteriormente. Es decir, que son acontecimientos que no se conocen mucho y que yo quería reflejar en el cómic. En el caso de la línea en concreto, la idea del pistolerismo y eso está más vinculado a la primera parte del cómic, que es la de Sevilla, la verdad. Sí, ya. En el caso de la línea, lo que hay son unos acontecimientos, hay un tiroteo que viene iniciado por la policía aduanera, unos sucesos que se conocen como los sucesos de la aduana y que sirven un poco de contexto, de marco a la trama principal. Pero que bueno, que era una de las principales motivaciones para hacer el cómic en primer lugar, ¿no? Reflejarlo, aunque fuera de forma secundaria, ese tipo de acontecimientos que, claro, yo no había visto en otra parte representados, ¿no? En ningún tipo de producto cultural. Y en la línea hay de eso y hay de todo. Bueno, en el campo de Gibraltar, en la bahía, ahí hay de todo. Durante el trienio bolchevique hay mucha conflictividad, hay mucho movimiento sindical, hay tiros, hay ajustes de cuentas, hay matanzas en la guerra civil, evidentemente, está dentro del entorno de la guerrilla, o entra dentro de lo que es el ámbito de la guerrilla de la Sierra de Cádiz, ¿no? de los maquis. Así que es una zona, bueno, creo que bastante rica en historia, en ese tipo de historia. Sí. Bueno, fundamentalmente el cómic se desarrolla en Sevilla, digamos, ¿no? Porque hay un elemento primordial que es el movimiento que hay allí en las casas de vecinos estas de que tú hablas, ¿no? A ver, cuéntanos todo esto, qué entramado hay ahí para que se produzca todo esto, ¿no? Me calculo con un entramado social importante, ¿no? Sí, claro. Yo te digo, la primera parte del cómic es en Sevilla y la segunda en la línea. Sí, claro. Bueno, la idea un poco, el contexto en el que se mueve esa primera parte del cómic, pues tiene que ver con eso, con los corrales de vecinos, con la miseria, el hacinamiento. En aquel entonces, como en una ciudad con cierto dinamismo económico y demográfico, pues determinados barrios de la ciudad que serían, aunque no se refieren explícitamente, pero para alguien que lo conozca más o menos, pues sí puede identificarlo, sería el entorno de la Alameda, de San Luis, San Julián, incluso los primeros ensanches industriales, tipo la avenida Miraflores, carretera Carmona. Todo ese sector pues es una zona donde se van localizando pequeñas fábricas, industrias, facilitadas por el desarrollo de la máquina de vapor, y todo y acompañado de corrales, de grandes edificios en los que se hacina la gente, en los que se encuentra, se organiza. Entonces es un caldo de cultivo pues muy, muy interesante para que surjan todo tipo de revueltas, de conflictos. ¿Tuvo alguna influencia también la Feria Internacional Iberoamericana del 28? Sí. Bueno, de hecho, la Feria Iberoamericana lo que hizo fue atraer muchísima mano de obra. Hay barrios de la ciudad que se desarrollan en ese contexto, barrios de chabolas, por ejemplo, lo que se conoce como Villalata, que hoy ocupa lo que actualmente sería la zona de Amate, casi que Cerro del Águila, aunque Cerro del Águila tiene un origen más formal. Pero bueno, crece muchísimo la ciudad y muchísima migración del campo del campo a Sevilla, y es un caldo de cultivo para huelgas. Además, los sindicatos de la construcción eran especialmente duros en el caso de Sevilla. Ya un poco posterior a la exposición del 29, pero durante los años 30 hay años en los que se convocan en la ciudad
20, 30 huelgas generales, ¿no? En apenas un año. Y ahí el sector de la construcción era uno de los más dinámicos, aunque también el metal y otros. Luego, aparte, se da el caso de que Aníbal González, que tanto tiene que ver con la exposición del 29, ¿no? Sí. El que es el arquitecto municipal, o no sé exactamente el cargo que tiene. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero es el responsable de gran parte de las obras significativas Sí. que dan lugar a la exposición, a las que da lugar la exposición iberoamericana. Sufrió un atentado ¿no? El pistolero, teóricamente pistoleros anarquistas intentaron asesinarlo, y tiene que ver con que, bueno, aparte de un gran arquitecto, era un gran empresario y un gran explotador de la mano de obra de los trabajadores de la construcción en aquella época, y en una situación de conflictos laborales y de pistolerismo de un lado y de otro, pues teóricamente intentan asesinarlo. También es posible que fuera una, ¿cómo se dice?, un montaje, ¿no? También se ha barajado, de hecho, en el libro de Arenas, que se llama Las Hespérides, que va sobre ese tema, baraja la posibilidad de que fuese un montaje para justificar la represión sobre las organizaciones sindicales, pero bueno, tampoco, yo no lo sé, la verdad. Ya, No he indagado tanto sobre ese caso en concreto. ya. Pero sí, la exposición del 29 tiene mucho que ver con Claro, con el todo lo que pasa. desarrollo de la ciudad, el impulso y la atracción de mano de obra que tiene que ir allí, me calculo, ¿no? Muy bien. Sí. Oye, veo que acercarse a Blas Infante, ¿cómo ha hecho, eh, cómo ha confeccionado estos materiales didácticos para este tema sobre Blas Infante? Pues Un poco lo de Blas Infante nos tiene hemos, años ya, ¿eh? bueno, Tiene. aquí enseño el libro de Iván, que lo tengo aquí encima de la mesa. Ah, Carlos, ¿puedes acercar un poco la cámara para que se vea mejor o no? ¿No? Bueno, pues ahí lo ven nuestros oyentes y nuestros... Sí, vale. espectadores. Eh, eso, Sí, dime... pues el de Blas Infante, bueno, fue una propuesta, en concreto el de Blas Infante, fue una propuesta de algunos compañeros que querían sacar un material sobre ese tema, ¿no? Yo no tengo que ver con los materiales en concreto que salen, con los contenidos, digamos, y lo que hago es la parte de ilustración. Ahí lo que hice fue documentarme, buscar fotos y también en algunos casos pues imaginar situaciones que a lo mejor no estaban en las fotos, pero que eran posibles, ¿no? Como la portada, por ejemplo, creo que es la portada, que es el paseando por el Paseo del Darro con sus hijas. Y bueno, ahí lo que intenté hacer sobre todo un personaje, intenté desarrollar ahí como una estética particular que pudiera ser sobre todo pues agradable, está pensado para chavales, ¿no? Es que estamos, Y estamos sí, poniendo tu libro para que se vea y en la convertir pantalla. a Blas Infante en un personaje simpático, ¿no? En un personaje de cómic, ¿no? Sí. Con sus gafas, con su frente abultada, con su gran frente, etcétera, etcétera. Y luego un personaje además que luego he utilizado también para la misma caracterización que utilicé para Blas Infante, ahí en ese cómic, pues lo utilicé luego para el tema de la Asamblea de Ronda, ¿no? Ya. Que fue como una especie de segunda parte, años después. También es un material en el que no he intervenido en su contenido, solamente en las ilustraciones, pero bueno, ahí queda. De hecho, en toda esa serie de materiales, el único en el que metí algo de texto fue en uno que era sobre Marx, que era un cuaderno infantil que era acercarse a Carlos Marx. Ahí sí metí algo de contenido, pero al final fue casi todo otro compañero, Alfonso, el que lo reelaboró, lo elaboró y lo hizo, lo dejó bien Muy bien. para los chavales. Pero Eh, bueno, ahí cuando me abordo ese tipo de trabajos, pues sobre todo me centro mucho en la caracterización del personaje y en darle una personalidad y en crear a partir del personaje real, pues crear un personaje imaginario, una caricatura
que se mueva por escenario, que se mueva por distintos ámbitos y que sirva para guiar a la persona, a los chavales a través del material didáctico. Esa ha sido la estrategia que he usado siempre. Muy bien, muy bien. Bueno, decirle que este libro se presentó hace unos días en La Tejedora. Allí estuvimos charlando con Iván y hoy lo hemos invitado aquí a través de videoconferencia que esté con nosotros. Ya muy poco, una pequeña pregunta o una última pregunta, y es ¿qué te parece a ti el que se haya creado en Córdoba una cátedra de memoria? Bueno, me parece fantástico y muy, muy necesario. No sé cuál ha sido el proceso exactamente, pero... Bueno, el proceso ha durado 4 años, pero que al final se ha llegado a, a la meta que se pretendía, que era crear la cátedra de memoria, ¿no? Claro. Que ahí, de aquí, tanto de la cátedra como de la Diputación Provincial, gracias a ellos te tenemos aquí hoy y estuviste Claro. el otro día en La Tejedora, ¿no? Entonces... En la Universidad de Córdoba, ¿no? Pertenece a la Universidad de Sí, Córdoba. sí, la cátedra Sí. es de la Universidad de Córdoba, sí. Sí, a mí me parece fantástico, ¿no? Y además que me parece como que la Universidad de Córdoba pues hace cosas muy, muy interesantes, ¿no? Va sacando siempre iniciativas. Yo estoy un poco al tanto de las cosas que van pasando a través de Pablo Rabasco, que es mi colega. Pero bueno, no, me parece fantástico y súper necesario. ¿No? Es muy triste, ¿no? Que la gente prefiera muchas veces la desmemoria. Sí. Pero claro, un pueblo sin memoria pues no es nada, ni es pueblo, ni tiene identidad, ni es nada. Entonces este tipo de iniciativas creo que son fundamentales, y incidir sobre los momentos clave de nuestra historia como se hace en esos acontecimientos políticos clave, pues es fundamental para tener algo de conciencia sobre lo que somos y de dónde venimos. ¿No? Yo aplaudo totalmente esa iniciativa y todas las que salgan de este tipo. Sobre todo va a servir para que los jóvenes estudiantes en la facultad de tanto de Derecho como de Historia tengan un cauce donde trabajar y donde llevar estudiar y llevar publicaciones y documentos que claro, pueden ser interesantes para toda la historia. Como tú decías, un pueblo sin memoria no es nada, ¿no? Y es necesario potenciar todo este tipo de cosas. Bueno, pues Iván, pues nosotros hemos terminado y estamos encantados de que hayas estado aquí y que aquí tienes las puertas abiertas de tu casa en Paradigma Radio, ¿vale? Bueno, igualmente, muchísimas gracias por invitarme y nada, encantado. Muy bien. Hasta ahora. Bueno, un saludo. Un saludo.